revisión es muy a profundidad, que me parece importantísimo. Yo lo único que quisiera resaltar es que a veces cuando uno ve la estadística en cuanto a la frecuencia de la falla hepática en pediatría y ve los números como tan lejanos y ve solamente como centros específicos trabajando en falla hepática y como pensando exclusivamente o dentro de una de las terapias el trasplante hepático, de pronto si volteamos un poquito esa mirada, vemos cómo viendo la fisiología, la fisiopatología, en realidad la disfunción que de pronto no llega a falla hepática fulminante que requiera todo este manejo es muchísimo más frecuente de lo que vemos en las estadísticas, que probablemente no se pueda cuantificar tan fácil porque está sobrepuesta con muchas otras patologías que tenemos con mucha frecuencia en la unidad, como el cuadro séptico o el choque de cualquier etiología que termina en disfunción orgánica múltiple. Entonces, yo creo que la invitación con esta revisión es como a mirar un poco más allá de solamente el pedazo de la falla hepática fulminante y darnos cuenta que la función que tiene el hígado es tan grande, tan compleja, tan importante que disfunciones más en porcentajes menos importantes que nos lleven a disfunción fatal o a fulminante, realmente son muy importantes y terminan haciendo que los cuadros de disfunción orgánica múltiple sean también empeorados por todo, ¿no? La parte inmunológica, la parte hematológica. Entonces, si miramos realmente, de pronto, inclusive la definición como la puso Vanessa, que está más dirigida hacia la parte hematológica, es muy frecuente pues que se nos sobreponga en los pacientes que tenemos en la unidad. Entonces, el tener en cuenta esto para definir cosas que vayamos a usar, que puedan tener potencial hepatotóxico o estar muy pendientes como para todos los pacientes de la parte hemodinámica, el manejo agresivo de las infecciones, etcétera, hace que de pronto nos abramos un poquito más a buscar más en la disfunción hepática, teniendo en cuenta pues que va a ser una patología mucho más frecuente en nuestras unidades. Pero no, felicitar a Vanessa, me encantó la revisión, me pareció súper buena y sobre todo que es un tema que por nosotros todos pensar que realmente no es tan frecuente, de pronto no revisamos tanto, por lo menos eso me pasa a mí. Entonces, muchas gracias a Vanessa. Doctora María Claudia, muchísimas gracias. Vanessa, ¿podrías cerrar tu micrófono cuando no estés hablando, que estás generando eco, por favor? No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. El profe Perdomo, usualmente este tema le pica un poco. Sí, no, buenas tardes a todos. Pues felicitar porque la presentación sí fue muy completa, con cosas muy novedosas. Sí, yo creo que igual que como piensa María Claudia, la frecuencia de disfunción hepática en nuestros pacientes es bastante alta. Si uno se vuelve generoso con la definición de simplemente estar evaluando las elevaciones de las aminotransferasas o las alteraciones de la coagulación, veremos que gran parte de nuestros pacientes con sepsis pudieran estar mostrando algún grado de disfunción hepática. Yo creo que el hígado es de esos órganos que son bastante tolerantes a las agresiones que cometemos, no solamente en el choque, sino también con muchos de los medicamentos. Y posiblemente eso hace que a veces no estemos tan pendientes de la evaluación de la función del hígado. Y pues tenerlo presente y también estar muy atento a los pacientes en los cuales la disfunción ya supere ciertos niveles donde posiblemente la posibilidad de que esos pacientes sean direccionados tempranamente a centros donde exista la posibilidad de un soporte más integral y la posibilidad de trasplante hepático pues sea temprana y no como lamentablemente a veces ocurre que
empezamos a contemporizar con nuestros pacientes hasta que ya están en grados de encefalopatías que los vuelven casi condiciones irremediables. No, pues no sé qué más agregar, pero sí, pues de nuevo felicitarla por la presentación. Profe, muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna intervención adicional? No sé si alguna experiencia en Cali, en Medellín. Hola Pablo, hola a todos, buenas tardes. Rubén Lazo de Cali. Bueno, Pablo, pues mira, en Cali, en el centro de Fundación Valle del Lili, yo creo que ya se completan más o menos unos 15, 20 años de experiencia en trasplante hepático, cerca ya de un poquito más de 400 trasplantes, y cada vez creería yo que más se tiende al donante vivo relacionado como la opción del trasplante. Como sabemos, pues en Colombia todo lo de donación de órganos y todo ese proceso, pues aún estamos como creciendo. Sin embargo, sí hay pacientes que llegan en falla hepática, remitidos usualmente del suroccidente, porque evidentemente el centro, pues la cardioinfantil ya, veía yo que ya van por su trasplante de 200, una muy buena experiencia también. Y el donante cadavérico, pues aunque uno creería que no llega, sí tenemos como buena experiencia en esa oportunidad de que ese donante llegue. Sin embargo, pues los grupos que tienen la experiencia en el donante biorrelacionado mientras el donante cadavérico llega, obviamente van estudiando a los posibles donantes. Yo estoy muy de acuerdo con la doctora Claudia y con el doctor Perdomo en que es la disfunción y el soporte hepático en ese momento de la disfunción orgánica, y el compromiso hepático es de las partes más importantes, y no se escapa al soporte normal que nosotros tenemos basados en las diferentes guías internacionales de sepsis, NSRA. Estos pacientes normalmente llegan a una desnutrición de base severísima, en donde la sobrecarga se vuelve el enemigo número uno, donde la disfunción miocárdica, también un corazón totalmente desnutrido, totalmente comprometido, se convierte en otro enemigo, y en donde el soporte temprano evidentemente pues trae sus buenos resultados, tratando de llevar al paciente a un trasplante en caso de que se esté en un centro en donde se pueda realizar. Lo otro que yo quería agregar es que esta es una de las patologías en donde por paraclínicos se llama a la transfusión masiva, y probablemente no es que se requiera tanto así. Por eso creería yo que esta es una de las patologías en donde uno, además pues de todas las patologías en cuidado crítico pediátrico, en donde uno puede sí practicar muy bien todas estas guías de transfusiones inteligentes y transfusiones con objetivos claros, y a lo mejor si se tiene la posibilidad del tromboelastograma, hacer una transfusión buscando no solo corregir paraclínicos, sino que ver función de todos los elementos de la coagulación. Cada vez más patologías congénitas, colestasis genética, se trasplantan muchas enfermedades metabólicas que tienen compromiso hepático, y sin que esté en una disfunción o una falla hepática clara, en pro de todo el desarrollo cognitivo a futuro. Hemos tenido algunos pacientes con buenos resultados, y bueno, creo yo que el mensaje, entendiendo de que no todos los centros tienen la posibilidad del trasplante, es estar muy atentos, como decía la doctora Claudia, el doctor Omar, a la disfunción temprana y a ese soporte hepático temprano que se le pueda brindar. Mil gracias, Rubén. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que quisiera compartir? Bueno, entonces el taller iba un poco orientado a utilizar esas cosas que aprendimos de la fisiopatología para entender un poco lo que se ha propuesto como diferentes estrategias. La primera va orientada hacia la definición y las demás hacia terapias posibles, tanto farmacológicas como de reemplazo hepático. No sé quién quiera empezar con la primera pregunta. Yo, doctor. Dale, Cata. Bueno, pues tengo poco para agregar con lo que magistralmente pues la doctora Vanessa nos explicó, simplemente pues para recordar que pues tratando de entender que la definición para adultos es inadecuada en niños, sobre todo pues por la parte de la encefalopatía, dependiendo de la edad de nuestros pacientes, pues el consenso más ampliamente aceptado
define pues el tiempo de 8 semanas que nos decía Vanessa y pues la evidencia bioquímica de lesión hepática sin evidencia pues de tener una enfermedad hepática de características crónicas en nuestro paciente, la coagulopatía que no corrige con la administración de vitamina K y pues dependiendo del hallazgo no de encefalopatía, pues el valor del INR en 1.5 y 2. Lo que digamos se ha tratado a través de esta definición es como más bien identificar de forma temprana, como decían los doctores, los pacientes con una lesión hepática aguda lo suficientemente grave como para poner el niño en un riesgo clínico que vaya a ser de forma progresiva y que incluso pues de no llevarlo o no remitirlo a un lugar de trasplante lo pueda llevar a la muerte. Entonces digamos que esa ha sido como la transformación a través del tiempo de la definición. Perfecto, Cata, muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar algo más o leyó algo diferente? Dale, Juan. Buenas tardes. Pues solo quería añadir que pues me pareció un dato importante que pues hay que hacer una cierta precisión cuando son neonatos. Es algo que es muy raro, que de pronto a veces no manejamos porque manejamos otro grupo etario, pero pues me pareció interesante. Ellos hacen el ajuste del INR en 3, pues porque como estos pacientes tienen digamos, características fisiológicas diferentes, y lo otro es que el tiempo, ese criterio de tiempo de 8 semanas, pues no es adecuado para recién nacidos. Entonces lo quitan como tal, pues porque pues, son pacientes con menos de 4 semanas de vida. Pero sin embargo hacen la salvedad que muchos de esos pacientes vienen con falla hepática desde la etapa fetal. Entonces pueden presentar cirrosis incluso cuando nacieron. Entonces lo quitan, pero dicen que hay que tener cuidado con ese tipo de precisión que hacen. Y ya con eso, pues finalizo esa parte. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene alguna otra discusión de la definición? Entonces, en principio, digamos que ha cambiado bastante la definición y tratan de ajustarla. Es una definición difícil porque es una definición que busca ser sensible para detectar suficientemente rápido un daño que pudiera ser irreversible, pero que a veces, digamos, se puede, digamos, mezclar con otras razones o otras complicaciones. Creo que la que hay actualmente es la que más utilizamos y la que más hace arraigado, y pues creo que es la que tienen que aprender y tienen que manejar por ahora. El siguiente punto entonces va un poco dirigido a lo que Vanessa les explicó muy en detalle, y es todas esas cosas que hace el riñón y cuáles han sido nuestras estrategias para intentar reemplazarlo en la medida en que no se tiene disponible un trasplante o no tiene indicado un trasplante, si eso pudiera ser una razón, y cómo a través de diferentes equipos hemos intentado reemplazar esta función hepática. Entonces, un poco quisiera saber qué leyeron de cómo funcionan, qué hacen, qué opciones hay. Hágale, don Juan. Bueno, buenas tardes. Entonces, pues digamos que lo que revisé con respecto a este tipo de terapias es bastante amplio. Primero las dividen en dos grandes grupos, unas artificiales y unas bioartificiales, que el elemento que las diferencia grande es que las bioartificiales tienen células hepáticas que pueden ser humanas o de otros animales. Profundicé más en las bioartificiales, que son las que más se han estudiado hasta el momento, sin decir en las artificiales. Sin decir que las bioartificiales pues no han tenido algún impacto actualmente. Se basan en 3 fundamentos esenciales, los sistemas de soporte artificial. El primer fundamento es la aféresis, que es la extracción directa del plasma o la albúmina del paciente, llevando consigo las toxinas unidas a la albúmina. El segundo fundamento importante, que es la absorción, que es la extracción directa de las toxinas que se encuentran ligadas al albúmino a través de uso de sorbentes. Y el tercer fundamento es la difusión facilitada. ¿Esta cómo funciona? Utiliza un baño de diálisis con albúmina, y de este modo el circuito con albúmina permite realizar una difusión facilitada a favor de la presión oncótica de las sustancias ligadas a la albúmina. Bajo estos 3 conceptos funcionan casi todos los soportes artificiales: féresis, absorción y difusión facilitada. Revisé, digamos, en 3 modos de soporte. El primero, el MARS. El MARS fue el primer soporte que apareció, digamos que uno de los más estudiados y más utilizados actualmente. Lo inventaron en Suecia. Este sistema lo que utiliza es, digamos que son 3 filtros. El primer filtro, que lo llaman filtro MARS,
que utiliza pues la difusión facilitada para separar como tal los tóxicos, lleva pegado y digamos de esa manera llevar el tóxico pegado a ese baño de albúmina. Un segundo filtro, que es un hemofiltro, funciona con las mismas características que utilizamos habitualmente. Y un tercer, digamos, no filtro, pero que llaman cartuchos, que son de carbón y resinas, que lo que hacen es, digamos de una manera coloquial decirlo, limpiar esa albúmina para que vuelva al filtro del Mars. ¿Y qué podemos hacer de esta manera? Reutilizar la albúmina. Entonces, mediante los tres mecanismos, el soporte Mars logra, digamos, hacer toda la función, hacer la función de detoxificación hepática, más no de síntesis. Este sistema está muy bien estudiado. Uno lo que ve es que hay varias referencias, sobre todo entre más o menos 2010 a 2015, después empiezan a desaparecer. Hay estudios grandes que le llaman a uno la atención los estudios. Hay estudios aleatorizados, bien llevados. Sin embargo, por ejemplo, hay un estudio en Francia con 113 pacientes que pues pareciera metodológicamente uno que le fuera a otorgar todas las respuestas. Sin embargo, uno que observa de características que llaman la atención, el tiempo de llevar a los pacientes a trasplantes de los pacientes de ellos es muy rápido. O sea, ellos casi que en 1 o 2 días de una falla hepática y que meten un paciente al estudio, ya a los 2 días tenía trasplante, por lo cual hacer una evaluación es muy difícil. Sin embargo, en conclusión y después de la revisión que uno encuentra, que digamos que los desenlaces, no hay una mejoría importante, no hay una mejoría significativa en mortalidad, en sobrevida, en tiempo libre de trasplante. Digamos, en todos los desenlaces fuertes no hay una diferencia importante. Sin embargo, si uno revisa los estudios, sí ve que pues, las variables mejoran bastante, la urea baja, el paciente mejora hemodinámicamente, entonces habría que entrar a analizar pues si esto nos da la validez para utilizar como tal este tipo. Hay otra terapia que es más sencilla, que es la SPEED, que es simplemente utilizar 2 filtros en serie y lo que hacen es basado en la difusión facilitada, hacer, digamos, la detoxificación. ¿Qué pasa con esto? Que yo la albúmina digamos que que hace este proceso, pues ya se pierde. Entonces, pues tienen que reingresar albúmina nueva, entonces es más costoso, mientras que con Mars la misma albúmina se va detoxificando por los cartuchos de carbón. Este se ha estudiado más en base a compararlo digamos que compararlo con el sistema Mars, y lo que ha mostrado es que son iguales, o sea, los dos funcionan igual bien, pero pues también fallan en los desenlaces fuertes. Y por último, quisiera pues hablar del Prometheus. El Prometheus es uno de los últimos sistemas que se ha inventado. Sin embargo, esos sistemas llevan más de 15 años con nosotros. Son también dos filtros en serie. Es un filtro AlbuFlow, que es el filtro que hace la difusión facilitada, y un filtro que sigue, que es el filtro de alto flujo odilizador FX, donde se realiza la hemodiálisis y se eliminan todas las sustancias hidrofílicas. Entonces, es un poco similar al SPEED, pero pues digamos que también tiene otra importancia el Prometheus, que sí logra que se puede reingresar la albúmina que se está utilizando, porque tiene un sistema muy parecido al Mars, porque tiene unos filtros adicionales que es el Prometheus 1 y el Prometheus 2. Este también tiene una buena evidencia y pues resalto aquí, hay un estudio importante en 2002 en pediatría con 145 pacientes, en el cual en ellos sí lograron mostrar mejoría en la supervivencia. Entonces, en conclusión, con los sistemas artificiales, digamos que se han utilizado ya más o menos en 2 décadas. La mayoría de estudios muestra que mejoran como tal las variables, digamos, paraclínicas, pero ha habido un inconveniente en demostrar que impacte la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, hago la salvedad que uno al revisar los estudios llama la atención que esos pacientes que en esos países, digamos, el ingreso y el paso a trasplante es muy rápido. Entonces no sabría, y la incógnita que le queda a uno es en sistemas de pronto donde no sea tan rápido, ¿qué pasaría? Y con eso finalizo. Juan, muchas gracias, muy completa tu revisión. No sé si alguien quisiera opinar algo más, leyeron algo diferente. Alejandra. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Vega, soy residente segundo año de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional.
para completar un poco la pregunta, además de estos sistemas de soporte no biológico para reemplazar la función hepática, pues existen otros llamados biológicos también conocidos como bioreactores hepáticos extracorpóreos, que básicamente su principio es apoyarse mediante el uso de células metabólicamente activas, ya sea mediante explantes de hígado o hepatocitos que pueden ser extraídos de diferentes maneras por medio de células primarias con incrustaciones halogénicas o xenogénicas, generalmente de origen porcino, algunas líneas celulares también, ya sean tumorales o líneas celulares inmortalizadas o poblaciones de células progenitoras expandibles. Existen un montón de sistemas, algunos más nuevos que otros, y básicamente lo que hacen es que sirven como un sistema de paso, van a incorporar un sistema los hepatocitos se van a alojar en un bioreactor de fibra hueca, y ese bioreactor pues va a estar soportado en diferentes materiales, por ejemplo, acetato de celulosa, van a tener diferentes límites de masa molecular, y lo que va a pasar es que van a formar como un puente entre la sangre del paciente que va a permitir realizar todas las acciones metabólicas que normalmente es el hepatocito. Entonces no solamente purifica, tiene esa función de purificación de la sangre, sino también todos los efectos metabólicos que el hepatocito tiene in situ. Existen algunos modelos como por ejemplo el sistema de soporte hepático bioartificial o conocido como BLSS, el Cell Module, el hígado artificial del centro de Ámsterdam, los dispositivos de asistencia hepática extracorpórea, el Hepat-Assist, que es como el último. Voy a hablar especialmente del de Ámsterdam, el ELAD, que es el de asistencia extracorpórea, y el Hepat-Assist. Dice, el de Ámsterdam lo que va a suceder es que no separa las células del plasma al paciente mediante células capilares, sino que lo que va a hacer es que mediante una estera enrollada en espiral de fibras de poliéster no tejidas dentro de una carcasa, va a proporcionar un área de unión para las células de ese hígado, de esas células hepáticas que sean extraídas y colocadas en ese filtro. La matriz va a incorporar capilares de oxigenación para proporcionar oxigenación local. Y una vez adheridas las células, pues van a permitir que el paciente, el plasma del paciente perfunda directamente a través de la matriz, y no solamente, pues el sistema mediante la oxigenación va a permitir la sobrevida de estas células. El dispositivo de asistencia hepática extracorpórea utiliza un tipo de células que se llaman C3A, que es una línea celular derivada de la línea hepatocelular G2 del hepatoblastoma humano, lo que la van a localizar en un espacio extracapilar de un cartucho de diálisis modificado, y luego existen dos filtros celulares adicionales que aseguran que ninguna célula tumoral puede llegar al torrente sanguíneo del paciente. El Hepat-Assist opera con células de hígado porcino que se criopreservan hasta su aplicación clínica. Las células también se encuentran en el espacio extracapilar de un cartucho de diálisis modificado. El plasma del paciente se conduce a través de un bioreactor, después pasa primero por un filtro de carbono activado y un oxigenador. Entonces, básicamente los mecanismos de acción son como un mecanismo similar hacia la diálisis, pero la característica principal es que va a ser un paso a través de un bioreactor que va a contener unas células hepáticas de diferentes orígenes que van a permitir llevar a cabo las funciones que normalmente tienen los hepatocitos. Y eso es todo. Ale, muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer algún otro aporte? Entonces, como ven desde el punto de vista práctico, digamos que hacer transferencia parcial de la función del hígado ha sido súper complejo. Se requieren muchos sistemas. Los sistemas hasta ahora no han podido demostrar grandes cambios en sobrevida porque pues son demasiadas las funciones que hay que suplir. Empezaron a intentar con productos biológicos vivos tratando de que estas células lo hagan mejor. Sin embargo, pues todavía tienen grandes dificultades en principio. Por eso sigue siendo el trasplante hepático el puente más rápido en principio. Felicitaciones. La última pregunta iba más orientada a qué podemos hacer desde el punto de vista clínico para el manejo, digamos, de los síntomas con fármacos disponibles para tratar de, digamos, de que la falla hepática evolucione
lo menos dañina posible mientras logramos el puente a recuperar el hígado, a diagnosticarlo y tratarlo o a trasplantarlo. Stephanie. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Flores, residente de primer año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Bueno, con respecto a la pregunta, tenemos varios sistemas por intervenir, empezando por los síntomas de la encefalopatía hepática. Tenemos disponibles disacáridos como la lactulosa, que nos ayudarán reduciendo la absorción de amonio a nivel del colon por efecto catártico y disminuirán la producción del amonio al acidificar el contenido intraluminar y de esta forma pues disminuirán el contenido de bacterias productoras de urea y generadoras de amonio. Tenemos otro medicamento disponible que es la rifaximina, que es un antibiótico que disminuirá la carga bacteriana en el intestino y de esta forma pues directamente también disminuirá la producción de amonio y por tanto los síntomas neurológicos de la encefalopatía hepática. Con respecto al edema cerebral y a la hipertensión endocraneana secundaria que se pueda presentar, tenemos disponible la solución salina hipertónica, que disminuirá la PIC a través de varios mecanismos. El primero será disminuyendo el contenido de agua del cerebro secundario a su efecto osmótico. También mejorará el flujo sanguíneo cerebral, que a su vez pues, provocará un fenómeno de vasoconstricción para disminuir la PIC. Y por último, la solución salina hipertónica puede estabilizar el volumen de las células endoteliales cerebrales, mejorando la circulación. Tenemos también disponible el manitol, cuyo efecto principal se manifestará a través de un aumento de la osmolalidad sérica, resultando en el movimiento hacia afuera del parénquima cerebral de los líquidos pues, que tengamos allí presentes. Disminuye también la viscosidad sanguínea, lo que a su vez causa vasoconstricción, disminución del volumen sanguíneo cerebral y de la PIC. Debemos tener en cuenta pues, que el manitol está contraindicado en pacientes con osmolaridades plasmáticas por encima de 320 milosmoles por litro, en pacientes con insuficiencia renal o en estado de hipovolemia. Tenemos también, digamos, otros sistemas a intervenir, como es la parte hemodinámica con el uso de vasoactivos, la intervención con una adecuada pseudoanalgesia, la intervención a nivel de lo que es manejar la sobrecarga hídrica con el uso de diuréticos o terapia de reemplazo renal y las transfusiones de plasma fresco, congelado, críos o plaquetas que las guiaremos por resultados de tromboelastograma o en casos de sangrado activo o para prevención, pues en caso de que tengamos que someter al paciente a procedimientos invasivos. Y ya para terminar, en el paciente que haya sido sometido a trasplante hepático con síndrome de isquemia reperfusión secundario, tenemos descrito el uso de la cúrcuma, que es una planta herbácea en la cual se han descrito como beneficios a nivel de la disminución del estrés oxidativo, al aumentar las enzimas antioxidantes y al disminuir la producción de especies reactivas de oxígeno. Y ya con eso finalizo. Muchas gracias, Stephanie. Alejandra pidió la palabra. Yo encontré algunos otros mecanismos para manejo de la encefalopatía, además de la disminución de la producción como del amoníaco, como dijo Stephanie, los antibióticos que también se encuentra la neomicina. Encontré los probióticos que, digamos, en los que voy a nombrar no tienen tanta evidencia, pero son algunos que se están prometiendo, se están nombrando para demostrar su efectividad, pero son como parecen ser unas opciones. Los probióticos, la idea de utilizar estos probióticos es simplemente lo que es mejorar, poblar el colon de bacterias no productoras de ureasa, haciendo más o menos que la población de lactobacillus acidophilus migre y aumente y haga como un balance positivo a su lado. Entonces, además, se ha visto que puede mejorar un poco la respuesta inflamatoria y reducir, pues, con su consecuencia, reducir la producción intestinal de amoníaco. También pueden existir mecanismos de potenciación del metabolismo tisular de amoníaco, como la ornitina y la ornitina y el aspartato, que los dos, la ornitina y el aspartato, lo que van a hacer es que van a estimular el ciclo de la urea, pues, evitando la acumulación de amoníaco.
El zinc está relacionado también con la actividad de 2 de los 5 enzimas que participan en el ciclo de la urea, entonces podría facilitar la entrada del amoníaco y su metabolismo. Otra opción es la reducción de falsos neurotransmisores, ya que se ha visto que algunos aminoácidos, en especial los aromáticos como la fenilalanina y la tirosinamina y el triptofano, están relacionados con aumento de la encefalopatía hepática. Entonces la idea es administrar formulaciones ricas en aminoácidos ramificados como leucina, isoleucina y valina y disminuir el aporte de aminoácidos aromáticos como lo que ya les dije, fenilalanina, tirosina y triptofano. Otra opción terapéutica es el antagonismo de los receptores GABA, ya que se ha visto que algunas compuestos similares a las benzodiazepinas son capaces de unirse al receptor GABA. Entonces lo que se ha visto es que antagonizar esos receptores podría tener un efecto benéfico para la encefalopatía. Y eso es todo. Linita. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a Vanessa. Fue muy completa la presentación y es un tema muy difícil de contraer. Y quería, pues yo no tengo, digamos, no he tenido mucho contacto con ese tipo de pacientes, y menos en el contexto de trasplantes, pero aparte, pues sabemos lo limitado que son todos esos sistemas de diálisis hepática en cuanto a su disponibilidad. Entonces, no olvidarnos que las terapias de diálisis un poco más a la mano, como la hemodiafiltración, pueden ser muy útiles en esos pacientes, sobre todo cuando el perfil del paciente se caracteriza más por una hiperamonemia que se ha vuelto incontrolable. Si hay estudios que comparan este sistema o la hemodiafiltración con los sistemas de diálisis hepática y sobre todo en aclaramiento del amonio en algunas series es superior a esos sistemas, sino que pues los otros tienen pues otros plus diferentes, pero pues no siempre los tenemos disponibles, entonces es importante acordarnos que podemos recurrir a la hemodiafiltración. Gracias. Gracias, Lina. Cata pidió la palabra. Doc, no, pues quería agregar, sí, pues con respecto a lo que decía Lina, pues del punto anterior de la hemofiltración, pero con respecto, digamos, a los medicamentos, también mencionar pues la N-acetilcisteína. No existen pues grandes estudios en pediatría con respecto a una falla hepática que no sea debida a acetaminofén. Digamos que acetaminofén pues sí está establecida la indicación, con incluso pues estudios que a las primeras 24 horas se ha disminuido la mortalidad en estos pacientes. Nosotros, digamos, en Neiva que tenemos el dengue y que en muchas ocasiones el dengue produce falla hepática con la dificultad, digamos, de, pues por sistema de seguridad social o algo más, poder llegar a un centro de remisión, se usa la N-acetilcisteína. No existen pues tampoco estudios en dengue, pero digamos que puede existir pues una oportunidad mientras se llega pues a un centro de trasplante. Perfecto, Cata, muchas gracias, Juanita. Y pues añadir, doctor, que sobre la N-acetil, pues decían que realmente aunque los mecanismos no están claros, pues se cree que tiene un efecto antioxidante. Y decían que tenía mucho más evidencia en los pacientes que presentan encefalopatía o hasta que haya una resolución o una mejoría de las enzimas hepáticas. Y ese sería como el objetivo, pues, o el uso que se le dé a este medicamento. Estoy de acuerdo con Cata que, pues, estudios hay pocos, sí hay publicados varios estudios, de hecho hay pues, revisiones grandes, pero en pediatría, pues, no es como muy concluyente y nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con aras del tiempo vamos a cerrar. Creo que fue una revisión muy interesante, muy completa. Vanessa, nuevamente muchas gracias. Hiciste un gran esfuerzo, lástima el internet, pero creo que fue una muy buena presentación. Voy a tratar de arreglarla para poderla montar y nos vemos en 8 días. Gracias a todos. Chao, feliz tarde. Gracias, chao.
grabar pues como este test, que es como pues unas evidencias que debemos dejar pues como la